Capítulo 42. Rathen volvió a tener el control, como un héroe de las antiguas epopeyas esfordizanas. Había descendido al inframundo y había regresado siendo más fuerte. La cadena de Dilaf se había roto. Solo ahora podía ver Rathen que las cadenas que había utilizado para atarlo habían sido forjadas con la propia envidia y inseguridad de Rathen. Se había sentido amenazado por la pasión de Dilaf, porque había sentido que su fe era inferior. Ahora, sin embargo, su resolución era firme, como lo era cuando llegó a Arelon. Sería el salvador de aquel pueblo. Dilaf se dio terreno a su pesar. El Arded había prometido a regañadientes que no celebraría ninguna reunión ni daría ningún sermón sin el permiso expreso de Rathen. Y a cambio de ser nombrado oficialmente Arded, jefe de la capilla, también consintió en liberar a sus numerosos odibs de sus votos, pasándolos al puesto menos comprometido de Crondet. El mayor cambio, sin embargo, no estaba en las acciones del Arded, sino en la confianza de Rathen. Mientras éste supiera que su fe era tan fuerte como la de Dilaf, el Arded no podría manipularlo. No obstante, Dilaf no cedaría en su intento de destruir el Antris. «Son impíos», insistió yendo hacia la capilla. El sermón de esa noche había tenido un éxito enorme. Rathen podía ahora contar con que las 3/4 partes de la nobleza arelena local eran creyentes o simpatizantes de Erettis. Del Rhys sería coronado esa misma semana, y en cuanto su poder se estabilizara un poco, anunciaría su conversión a Shodred. Arelon era de Rathen, y aún faltaba un mes para que se cumpliera el plazo del Wyrn. Los elandrinos han servido a su propósito, Arded, le explicó Rathen a Dilaf mientras caminaban. Hacía frío esa noche, aunque no lo suficiente para que el aliento se condensara. ¿Por qué me prohíbes predicar contra ellos, mi señor? La voz de Dilaf era amarga, ahora que Rathen le prohibiría hablar sobre el Antris. Los discursos del Arded parecían castrados. Bueno, predicar contra el Antris ya no tiene sentido, dijo Rathen, oponiéndose con la lógica a la furia de Dilaf. No olvides que nuestro odio tenía un propósito. Ahora que he demostrado el poder supremo de Jaded sobre el Antris, hemos probado de manera efectiva que nuestro Dios es verdadero, mientras que Domi es falso. El pueblo comprende eso inconscientemente. Pero los elantrinos siguen siendo impíos. Son viles, son blasfemos y son decididamente impíos, pero ahora mismo carece de importancia. Tenemos que concentrarnos en la religión de Eretti, mostrar a la gente cómo relacionarse con Jaded, jurándote lealtad a ti o a uno de los otros Ardeds. Notan nuestro poder y es nuestro deber mostrarles cómo formar parte de él. ¿Y el Antris quedará libre? No, por supuesto que no. Ya habrá tiempo de sobra para ocuparse del Antris cuando esta nación y su monarca estén firmemente en manos de Jaded. Rathen sonrió para sí, apartándose del ceñudo de Lad. Se acabó. Lo he logrado. He convertido al pueblo sin una revolución sangrienta. Sin embargo, aún no había terminado. Arelon era suyo,
pero aún quedaba una nación. Rathen tenía planes para Teod y seguiría haciendo lo posible para llevarlo a cabo. Capítulo 43. La puerta estaba cerrada por dentro, pero la hoja de madera, parte de la elantris original, estaba sometida a la misma putrefacción que infectaba el resto de la ciudad. Galadón decía que se había caído de sus goznes prácticamente al tocarla. Dentro había una oscura escalera con 10 años de polvo en los peldaños. Un único par de huellas marcaba el polvo, pisadas que solo podían ser de unos pies grandes como los de Galadón. ¿Y llega hasta allá arriba?, preguntó Rauden, pasando sobre la puerta desvencijada. «Colo», respondió Galadón, «y está completamente tallada en la piedra, con solo una rendija de vez en cuando para que entre luz. Un paso en falso te enviará dando tumbos por una serie de escalones tan larga y dolorosa como una de las historias de mi ama». Rauden asintió y empezó a subir con el Dul atrás. Antes del reod, la escalera debía de haber estado iluminada por magia elantrina, pero ahora la oscuridad quedaba rota solo por ocasionales lanzadas de luz que se filtraban por las rendijas dispersas. Las escaleras subían en espiral por la parte externa de la estructura y las curvas inferiores eran apenas visibles cuando se miraba al centro. La barandilla se había desmoronado hacía tiempo. Tuvieron que detenerse varias veces a descansar, pero sus cuerpos elantrinos eran incapaces de soportar las exigencias del ejercicio. Sin embargo, al cabo de un rato, llegaron a la cima. La puerta de madera que había ahí era más nueva. La guardia probablemente la había sustituido después de que la original se pudriera. No tenía picaporte alguno. En realidad, no era una puerta, sino una barricada. «Hasta aquí llegué, Sully», dijo Galadón. «Subí hasta lo alto de las dichosas escaleras y me encontré con que necesitaba un hacha para continuar». «Y por eso hemos traído esto», dijo Rauden, sacando la misma hacha con la que Taán casi había derribado un edificio sobre él. Los dos se pusieron manos a la obra, golpeando por turnos la madera. Incluso con la herramienta, cortar la barrera fue una tarea muy difícil. Rauden se cansó después de unos cuantos golpes que apenas mellaron la madera. Al final, sin embargo, consiguieron soltar una tabla y, acicateados por la victoria, lograron abrir por fin un agujero lo bastante grande para pasar. La vista merecía la pena. Rauden había subido docenas de veces a las murallas de Elantris, pero nunca la visión de Cae le había parecido tan dulce. La ciudad estaba tranquila. Parecía que sus temores de invasión habían sido prematuros. Sonriendo, Rauden disfrutó de la sensación de haberlo logrado. Se sentía como si hubiera escalado una montaña y no subido una simple escalera. Las murallas de Elantris estaban una vez más en manos de aquellos que las habían creado. «Lo hemos conseguido», dijo Rauden, apoyándose en el parapeto. «Lo nuestro hemos tardado», asintió Galadón, colocándose junto a él. «Solo unas pocas horas», respondió Rauden, quitándole importancia, la agonía del esfuerzo olvidada en la alegría de la victoria. «No me refería a destrozar la madera.
Llevo 3 días intentando que vengas aquí. He estado ocupado. Galadón hizo una mueca y murmuró algo entre dientes. ¿Qué dices? Decía que un ferrín de 2 cabezas nunca dejaría su nido. Rauden sonrió. Conocía el proverbio hindués. Los ferrines eran pájaros parlantes y a menudo se les podía oír gritándose unos a otros en las marismas hinduesas. El dicho se refería a la persona que ha encontrado una nueva afición o a un nuevo romance. Bueno, dijo Rauden mirándolo a Galadón, que no le llevo tan mal. Sully, la única vez en 3 días que os he visto separados es cuando alguno ha tenido que ir al excusado. Ella estaría aquí ahora mismo si no te hubiera agarrado cuando no miraba a nadie. Bueno, dijo Rauden a la defensiva, es mi esposa. ¿Y pretendes ponerla alguna vez al corriente de ese hecho? Tal vez. No quiero que sienta ninguna obligación. No, por supuesto que no. Galadón, amigo mío, dijo Rauden, ignorando por completo los comentarios del Dula. Tu pueblo se avergonzaría si se enterara de lo poco romántico que eres. Dúladel era una conocida fuente de romances melodramáticos y amores prohibidos. Galadón hizo una mueca para indicar lo que pensaba de las inclinaciones románticas del Dula medio. Se volvió y contempló la ciudad de Caen. Bueno, Sully, aquí estamos. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, confesó Rauden. ¿Tú eres quien me ha obligado a venir aquí? Sí, pero fue idea tuya buscar una escalera. Rauden asintió. ¿De verdad ha pasado tanto tiempo?, se preguntó. Apenas se había dado cuenta. Tal vez había estado demasiado con Sarin. Sin embargo, no se sentía ni pizca culpable. Ahí, dijo Galadón entornando los ojos y señalando la ciudad. ¿Qué? Rauden siguió el gesto del Dula. Veo una bandera. Nuestra guardia perdida. Rauden apenas distinguió una mota roja en la distancia, un estandarte. ¿Estás seguro? Segurísimo. Rauden entornó los ojos y reconoció el edificio sobre el que ondeaba el estandarte. Esa es la mansión del duque Telrí. ¿Qué relación tiene con la guardia del Antris? A lo mejor está arrestado. No, dijo Rauden, la guardia no es una fuerza policial. Entonces, ¿por qué dejó las murallas?, preguntó Galadón. Rauden sacudió la cabeza. No estoy seguro, sin embargo, algo va mal. Muy mal. Rauden y Galadón bajaron las escaleras sumidos en sus cavilaciones. Había una manera de averiguar qué pasaba con la guardia. Sarin era la única elantrina que había sido arrojada a la ciudad desde su desaparición. Solo ella podía ponerlos al corriente del actual clima político de la ciudad. Sarin, sin embargo, todavía se resistía a hablar del exterior. Algo sucedido en los días previos a su exilio le había resultado enormemente doloroso. Notando su pesar, Rauden había preferido no insistir. No quería arriesgarse a perderla. La verdad era que estaba disfrutando mucho con Sarin. Su astucia lo hacía sonreír, su inteligencia lo intrigaba y su personalidad lo animaba. Después de 10 años tratando con mujeres, cuyo único pensamiento era por lo visto qué aspecto tenían con un vestido, Rauden estaba preparado para una mujer que no se acobardara al primer signo de conflicto. Una mujer tal como recordaba que era su madre antes de morir. No obstante, aquella fuerte personalidad era lo que le había impedido a él saber del exterior.
Ni la persuasión sutil, ni siquiera la manipulación directa iban a sacarle a Sarin algo que no quisiera. Pero Rauden ya no podía permitirse ser delicado. Las extrañas acciones de la guardia eran preocupantes. Cualquier cambio en el poder podía resultar extremadamente peligroso para el Antris. Llegaron al pie de las escaleras y se dirigieron al centro de la ciudad. El trayecto era relativamente largo, pero pasó con rapidez mientras Rauden reflexionaba sobre lo que había visto. A pesar de la caída del Antris, Arelon había pasado los 10 últimos años en una paz relativa, al menos en el ámbito nacional. Con un aliado al sur, la armada de Teod patrullando el océano al norte y las montañas al este. Incluso un debilitado Arelon se había enfrentado a pocos peligros externos. Dentro de las fronteras, Yadon había mantenido una fuerte tenaza sobre el poder militar, animando a los nobles a las pugnas políticas en vez de a las aventuras militaristas. Rauden sabía que esa paz no podía durar, aunque su padre se negara a verlo. La decisión de Rauden de casarse con Sarina había estado influida en gran parte por la posibilidad de firmar un tratado formal con Teod, dando a Arelon al menos acceso parcial a la armada teiosa. Los arelenos no estaban acostumbrados a la batalla. Siglos de protección elantrina los habían educado para el pacifismo. El actual Wyrn sería tonto si no golpeaba pronto. Todo lo que necesitaba era una oportunidad. Las luchas internas proporcionarían esa oportunidad. Si la guardia había decidido traicionar al rey, el conflicto civil sumiría de nuevo a Arelon en el caos. Y los Fjordels eran especialistas en aprovecharse de ese tipo de acontecimientos. Rauden tenía que averiguar qué estaba sucediendo más allá de las murallas. Al cabo de un rato, Galadon y él llegaron a su destino. No Nueva Elantris, sino el edificio cuadrado y poco llamativo que conducía al lugar sagrado. Galadon no había dicho una palabra cuando descubrió que Rauden había llevado a Sarin a la biblioteca. Parecía que el Dula lo estuviera esperando. Unos momentos más tarde, Rauden y Galadon entraron en la biblioteca subterránea. Solo había unas cuantas lámparas encendidas, pero Rauden distinguió claramente la silueta de Sarin sentada en uno de los cubículos del fondo, inclinada sobre un libro, tal como él había dejado. Mientras se acercaban, su rostro se volvió más claro y Rauden no pudo dejar de admirar su belleza. La piel manchada de obscuro, típica de los elantrinos, ya le daba igual. Ni siquiera la advertía. Y lo cierto era que el cuerpo de Sarin parecía estar adaptándose notablemente bien a la Shaod. Nuevos signos de degeneración solían ser visibles al cabo de unos cuantos días. Arrugas y grietas aparecían en la piel y el color carne, y se volvía cada vez más gris pálido. Sarin no mostraba ninguno de esos signos. Su piel era tan lisa y resplandeciente como el día de su llegada a Elantris. Decía que sus heridas no continuaban doliéndole, como habría sido lo normal, aunque Rauden estaba seguro de que eso era debido a que nunca había vivido fuera de Nueva Elantris. Muchos de los recién llegados más recientes nunca habían experimentado lo peor del dolor elantrino, pues el color y la atmósfera positiva impedían que se concentraran en sus heridas. El hambre no afectaba a Sarin tampoco, pero claro, tenía la fortuna de comer al menos una vez al día. Sus suministros no durarían más de un mes, pero no había ningún motivo para guardar nada. La inanición no sería mortal para los elantrinos, solo incómoda. Lo más hermoso eran sus ojos, la manera en que lo estudiaba todo con agudo interés. Sarin no solo miraba,
examinaba. Y cuando hablaba, había pensamiento detrás de sus palabras. Esa inteligencia era lo que Rauden encontraba más atractivo de su princesa Tellosa. Ella alzó la cabeza cuando se acercaron con una sonrisa entusiasmada en la cara. Espíritu, no te puedes imaginar lo que he encontrado. Tienes razón, confesó Rauden con una sonrisa sin saber cómo abordar el tema de la información sobre el exterior. Por tanto, bien, puedes decírmelo. Sarin alzó el libro, mostrando el lomo que decía Enciclopedia de mitos políticos de Seor. Aunque Rauden le había mostrado a Sarin la biblioteca en un intento de interesarla en el autor, ella había propuesto su estudio en cuanto vio que había un estante entero de libros dedicados a la teoría política. Parte del motivo de su cambio de intereses probablemente tenía que ver con su incomodidad con la Ondor. No sabía dibujar aones en el aire. Ni siquiera conseguía que las líneas empezaran a aparecer tras sus dedos. Rauden se quedó perplejo al principio, pero Galadón le había explicado que esas cosas no eran extrañas. Incluso antes del Reod, algunos elantrinos tardaban años en aprender la Ondor. Si uno empezaba la primera línea con una inclinación inadecuada, no aparecería nada. El éxito inmediato de Rauden era bastante extraordinario. Sarin, sin embargo, no lo entendía así. Era de las que se molestaba cuando tardaba más que los demás en aprender algo. Decía que estaba dibujando los saones perfectamente y de hecho, Rauden no les encontraba ningún defecto de forma. Los caracteres se negaban a aparecer y ninguna indignación piropesca podía convencerlos para que se comportaran. Así que Sarin se había dedicado a las obras políticas, aunque Rauden imaginaba que hubiese acabado leyéndolas de todas formas. La Ondor le interesaba, pero la política le fascinaba. Cada vez que Rauden iba a la biblioteca para practicar aones o estudiar, Sarin abría un volumen sobre algún antiguo genio diplomático o historiador y empezaba a leer en un rincón. Es sorprendente. Nunca había leído nada que rebatiera de manera tan tajante la retórica y la manipulación de Fjorden. Rauden sacudió la cabeza, advirtiendo que simplemente la había estado mirando, disfrutando de sus rasgos en vez de prestar atención a sus palabras. Ella decía algo sobre el libro, sobre cómo revelaba las mentiras Fjordell. Todo gobierno miente ocasionalmente, Sarin dijo cuando ella se detuvo. Cierto, respondió hojeando el libro, pero no tanto. Durante los últimos 300 años, desde que Fjorden adoptó la religión de Ereti, los Wyrms han estado alterando descaradamente la historia y la literatura de su propio país para que parezca que el imperio ha sido siempre una manifestación del propósito divino. Mira esto. Alzó de nuevo el libro, mostrándole esta vez una página de versos. ¿Qué es? Wyrn el Rey, el poema completo de 3000 versos. Lo he leído, dijo Rauden. Se decía que Wyrn era el ejemplo de literatura más antiguo aún que el Do Kando, el libro sagrado de donde procedían el Shu Kesed y luego el Shu Dereth y el Shu Korath. Puede que hayas leído una versión del Wyrn el Rey, dijo Sarin, negando con la cabeza, pero no esta. Las versiones modernas del poema hacen referencia a Yadeth de un modo casi dereti. La versión que recoge este libro demuestra que los sacerdotes reescribieron el original para que pareciera que Wyrn era dereti.
que Fjorden ha abrazado la religión, no puede consentir que parezca que el mayor rey de su historia era pagano. Así que los sacerdotes fueron y reescribieron todos los poemas. No sé de dónde sacó este tal Seor una versión original del Wyrm, pero si saliera publicada, sería una gran vergüenza para Fjorden. Sus ojos chispearon maliciosamente. Rauden suspiró y se acercó, y se agachó junto a la mesa de Sarin y la observó a los ojos. En cualquier otro momento, nada le hubiese gustado más que sentarse a escucharla. Por desgracia, tenía cosas más acuciantes en mente. Muy bien, dijo ella, soltando el libro y entornando los ojos. ¿Qué pasa? ¿Tan aburrida soy? En absoluto. Es simplemente el momento inoportuno. Verás, Galadón y yo acabamos de subir a lo alto de la muralla de la ciudad. Ella se quedó perpleja y hemos visto que la guardia del Lantris rodea la mansión del duque Telri, dijo Rauden. Esperábamos que tú pudieras decirnos por qué. Sé que no quieres hablar del exterior, pero estoy preocupado. Necesito saber qué está ocurriendo allá afuera. Sarin se acarició la mejilla con el dedo índice, como hacía a menudo cuando pensaba, mientras apoyaba el otro brazo en la mesa. Muy bien, dijo por fin con un suspiro. Supongo que no he sido justa. No quería preocuparos con las cosas del exterior. Puede que los otros elandrinos no parezcan interesados, Sarin, dijo Rauden, pero es porque saben que no podemos cambiar lo que está pasando en Cae. Sin embargo, yo preferiría saber lo que está pasando allá afuera. No sé, aunque a ti no te guste hablar del tema. Sarin asintió. Muy bien. Ahora puedo hablar. Imagino que lo importante empezó cuando destroné al rey Yadon, que es, por supuesto, la causa por la que se ahorcó. Rauden, ¿estás bien? Rauden se sentó de golpe y el horror se quedó reflejado en su mirada. Capítulo 44. Mientras hablaba, Sarin reflexionaba sobre lo que había dicho Espíritu. Sin ella, los otros no tenían derecho legítimo al trono. Incluso Royal estaba atado de manos. Solo podían ser indefensos testigos de cómo Telri aumentaba su poder en la nobleza. Ella esperaba recibir noticias sobre la coronación de Telri al final del día. Tardó unos instantes en darse cuenta de la expresión de absoluta incredulidad que su comentario había causado en Espíritu. Se había desplomado en una de las sillas de la habitación con los ojos como platos. Sarin se reprendió por su falta de tacto. Después de todo, estaba hablando del rey de Espíritu. En la corte habían pasado tantas cosas en las últimas semanas que había perdido la sensibilidad. Lo siento, dijo Sarin. He sido algo brusca, ¿verdad? ¿Yadon está muerto?, preguntó Espíritu en voz baja. Sarin asintió. Resulta que se había unido a los misterios Jeskeri.
Cuando eso se hizo público, se ahorcó en vez de afrontar la vergüenza. No explicó su participación en los acontecimientos. No había necesidad de complicar más las cosas. —¿Yeskeri? —repitió Espíritu. Entonces su rostro se ensombreció y rechinó los dientes. Siempre había pensado que era un necio, pero ¿hasta dónde llegó su implicación? Estaba sacrificando cocineras y criadas, dijo Sarin, sintiéndose enferma. Había un motivo por el que evitar explicar esas cosas. Espíritu advirtió su palidez. Lo siento. No importa, dijo Sarin. Sin embargo, sabía que no importaba qué otra cosa sucediera, no importaba dónde fuera a lo largo de su vida. La visión ensombrecida del sacrificio de Yadon siempre acecharía su mente. Entonces, ¿Telri es el rey?, preguntó Espíritu. Pronto lo será. Puede que haya sido coronado ya. Espíritu sacudió la cabeza. Y el duque royal es más rico y más respetado. Tendría que haber ocupado el trono. Ya no es el más rico, dijo Sarin. Fjorden ha aumentado los ingresos de Telri. Es un simpatizante de Ereti, cosa que me temo ha elevado su estatus social. Espíritu frunció el ceño. ¿Ser simpatizante de Ereti te hace popular? Creo que me he perdido de muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 1 año, respondió Espíritu como si tal cosa. Eso encajaba con lo que algunos neoelantrinos le habían dicho. Nadie sabía con seguridad cuánto tiempo llevaba Espíritu en la ciudad, pero todos suponían que al menos 1 año. Se había hecho con el control de las bandas rivales en las pasadas semanas, pero no era el tipo de cosa que una persona conseguía sin mucha planificación y trabajo. Supongo que por eso consiguió Telri que la guardia lo respaldara, murmuró Espíritu. Siempre se ha mostrado demasiado ansiosa por apoyar al más popular del momento. Sarin asintió. Los guardias fueron transferidos a la mansión del duque poco antes de que me arrojaran aquí. Muy bien, dijo Espíritu. Vamos a tener que empezar por el principio. Necesito tanta información como puedas darme. Así pues, ella se lo explicó. Empezó con la caída de la República Dúladen y la amenaza cada vez mayor de Fjorden. Le contó su compromiso con el príncipe Rauden y las incursiones de Ereti en Arelon. Mientras hablaba, se dio cuenta de que Espíritu comprendía el clima político de Arelon mucho más claramente de lo que ella hubiese creído posible. Captó rápidamente las implicaciones de la declaración póstuma de Yadon. Sabía mucho sobre los Dereti, aunque no tenía conocimiento exacto de los peligrosos que podían ser sus sacerdotes. Le preocupaban más los soldados controlados por el Wyrn. Lo más impresionante era todo lo que sabía de los diversos lores y nobles de Arelon. Sarin no tenía que explicarle sus personalidades y temperamentos. Espíritu ya los conocía. De hecho, parecía comprenderlos mejor que la propia Sarin. Cuando le interrogó sobre el tema, simplemente le explicó que en Arelon era vital conocer a cada noble que tuviera un título de varón o superior. Muchas veces los únicos medios para mejorar de un noble menor eran llegar a acuerdos y firmar contratos con los aristócratas más poderosos, pues controlaban los mercados. Solo una cosa aparte de la muerte del rey los sorprendió. —¿Ibas a casarte con Royal? —preguntó incrédulo. Sarin sonrió. Yo tampoco puedo creerlo. Urdimos el plan con bastante precipitación. —¿Royal? —volvió a preguntar Espíritu. El viejo pícaro. Debió de disfrutar lo suyo sugiriendo esa idea. El duque me pareció un caballero intachable, dijo Sarin. Espíritu la miró con una expresión que significaba: y yo que creía que sabías juzgar bien a las personas. Además, continuó, no lo sugirió él, fue Shuden. —¿Shuden? —dijo Espíritu. Entonces, tras pensarlo un momento, asintió.
Sí, parece la típica conexión que él haría, aunque no me lo imagino ni siquiera mencionando la palabra matrimonio. La sola idea lo asusta. Pues ya no. La hija de Ahan y él están intimidando mucho. ¿Shuden y Torina? Preguntó Espíritu, aún más desconcertado. Espera un momento. ¿Cómo ibas a casarte con Royal? Creía que ya estabas casada. Con un muerto, rezongó Sarin. Pero tu contrato nupcial estipulaba que nunca podrías volverte a casar. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Sarin suspicaz. Lo has dicho hace un momento. No. Claro que sí, ¿verdad, Galadón? El grandula que estaba hojeando el libro de Sarin ni siquiera alzó la cabeza. A mí no me mires, Uli. Yo no voy a implicarme. Da igual, dijo Espíritu, dando la espalda a su amigo. ¿Cómo es que ibas a casarte con Royal? ¿Por qué no? Preguntó Sarin. Nunca conocí a ese Rauden. Todo el mundo dice que era un buen príncipe, pero ¿qué le debo? Mi contrato con Rauden quedó rescindido cuando murió Yadon. El único motivo por el que firmé el trato fue para proporcionar un enlace entre Arelon y mi tierra, porque iba a cumplir un contrato con el hombre que nunca había conocido. Así que solo accediste a casarte con el príncipe por la política. Parecía herido por algún motivo, como si su relación con el príncipe heredero de Arelon reflejara directamente su aristocracia. Por supuesto, dijo Sarin, soy una criatura política, Espíritu. Hice lo que era mejor para Teod y por el mismo motivo iba a casarme con Royal. Él asintió, todavía con aspecto un poco melancólico. Así que ahí estaba yo, en la sala del trono, dispuesta a casarme con el duque, continuó Sarin, ignorando el malestar de Espíritu. ¿Qué derecho tenía a cuestionar sus motivos? Y entonces me alcanzó la Shaod. Justo entonces, preguntó Espíritu, ¿sucedió en tu boda? Sarina asintió. Parecía que cada vez que alguien iba a aceptarla, algo desastroso volvía a alejarla. Galadón hizo una mueca. Bueno, ahora sabemos por qué no quería hablar del tema. ¿Colo? Espíritu colocó una mano en su hombro. Lo siento. Ya ha pasado, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Ahora tenemos que preocuparnos por la coronación de Telrí, con Fjorden apoyándolo. Podemos preocuparnos por Telrí, pero dudo que haya algo que podamos hacer. Si hubiera un medio de contactar con el exterior. Súbitamente avergonzada, los ojos de Sarin se dirigieron al lugar donde Ashi se escondía entre las sombras de la habitación, con su aún casi invisible. Puede que haya un medio, admitió. Espíritu alzó la cabeza cuando Sarin señalaba a Ashi. El Seón empezó a brillar, la luz de su aún expandiéndose en una bola luminosa a su alrededor. Mientras el Seón flotaba sobre la mesa, Sarin dirigió a Espíritu una mirada avergonzada. ¿Un Seón? Preguntó él, admirado. No estás enfadado conmigo por ocultarlo, ¿sí? Espíritu se echó a reír. Sinceramente, Sarin, esperaba que me ocultaras algunas cosas. Pareces el tipo de persona que necesita secretos, aunque sea solo por la ilusión de tenerlos. Sarin se ruborizó levemente al escuchar el astuto comentario. Ashi, ve con Kin y los demás. Quiero conocer el momento en el que Telrí se proclame rey. Sí, mi señora, dijo Ashi marchándose. Espíritu guardó silencio. No hizo ningún comentario por la inexplicable falta de locura de Shaod de Ashi. Pero naturalmente, Espíritu no podía saber que Ashi era el Seón de Sarin. Esperaron en silencio. Y Sarin no interrumpió los pensamientos de Espíritu.
le había proporcionado una abrumadora cantidad de información y notaba su mente barajándola detrás de sus ojos. Él también le ocultaba cosas. No es que desconfiara de ella. Fueran cuales fuesen sus secretos, probablemente consideraba que tenía un buen motivo para guardarlos. Sarin llevaba demasiado tiempo metida en política para tomarse el guardar secretos como una ofensa personal. Eso no implicaba, desde luego, que no fuera a averiguar lo que pudiese. De momento, Ashi no había podido descubrir nada sobre un segundo hijo del dueño de la plantación de hien, pero sus movimientos eran muy restringidos. Le había permitido revelarse solo a Qin y los demás. Sarin no sabía por qué Ashi había sobrevivido mientras que otros seones no lo hacían, pero no quería perder ninguna ventaja potencial que pudiera darle su existencia. Advirtiendo al parecer que no irían a ninguna parte, el Dula Galadón le dio la vuelta a una de las sillas y se sentó. Luego, cerró los ojos y se quedó dormido. Podía ser extrañamente pesimista, pero seguía siendo un Dula. Se decía que los de su pueblo eran tan tranquilos que podían quedarse dormidos en cualquier postura, en cualquier momento. Sarin miró al grandulón. Galadón no parecía apreciarla. Pero claro, era tan decididamente gruñón que no podía asegurarlo. Parecía en ocasiones un pozo de sabiduría, pero en algunas áreas era completamente ignorante y no le importaba lo más mínimo serlo. Parecía tomárselo todo con filosofía, pero se quejaba al mismo tiempo. Para cuando regresó Ashi, Sarin había vuelto a concentrarse en el libro sobre mitos políticos. El Seón tuvo que fingir que se aclaraba la garganta para que ella se diera cuenta de que estaba ahí. Espíritu alzó también la cabeza, pero el Dula continuó roncando hasta que su amigo le dio un codazo en el estómago. Entonces, 3 pares de ojos se volvieron hacia Ashi. ¿Y bien?, preguntó Sarin. Está hecho, mi señora. Del Rí es rey.